El miércoles empezamos a ver el mandamiento que Dios nos ha dado acerca de la corrección de nuestros hijos, porque hay una gran necesidad de presentar buenos frutos delante de Dios, de presentar buenas cuentas delante de nuestro Padre Celestial. Un día Dios te pedirá cuentas de los hijos que tú has entregado, de los hijos que tú has cuidado, de los que tú has guardado para el Señor. No se trata de que nosotros vengamos a este mundo y tengamos muchos hijos y decirle: aquí están mis hijos, Señor, corrígelos y a ver qué haces tú con ellos. Yo te los entrego en tus manos para que sean un instrumento para tu gloria y para tu honra. Hermanos, se trata de hacer lo que Dios nos ha dicho acerca de nuestros hijos. Y nuestros hijos son responsabilidad nuestra, no responsabilidad de Dios. Muchas veces malentendemos lo que es presentar, por ejemplo, a un hijo delante de Dios y decir: bueno, aquí te presento al hijo y Señor, bendícelo, cuídalo, guárdalo y prospéralo en todos sus caminos. Hermanos, si queremos que eso suceda en la vida de nuestros hijos, es necesario también obedecer lo que dice la palabra. Es bueno traerlos y presentarlos cuando son pequeños, pero ahí usted adquiere una gran responsabilidad. La responsabilidad es instruir ¿a quién? Al niño en el camino, para que cuando fuere grande, dice la palabra, no se aparte de él. Entonces, no se trata solo de traer a los niños a presentarlos cuando son pequeñitos y quiero que Dios lo bendiga. Hermano, se trata de hacer lo que Dios le ha pedido a usted. Usted tiene que instruir a su hijo en el camino para que cuando fuere grande no se aparte. Porque si usted no instruye al niño, hermano, cuando sea grande, es ahí donde tenemos muchos conflictos y siempre le echamos la culpa ¿a quién? O a los hijos o a Dios por lo que pasa en ellos. Pero cuando nosotros como padres vamos a asumir la responsabilidad que a nosotros nos corresponde, los hijos no salen malos, los padres son los malos. Los hijos no son, es que me salió mal mi hijo. No, no te salió malo. El problema es que tú no fuiste un buen padre y no lo supiste instruir en el camino. Y por eso cuando es grande se apartó. Y no estoy hablando solamente de instruir en la palabra. Eso es lo principal. Instruir en la palabra de Dios, instruir en el camino correcto que es el camino del Señor. Pero también a tus hijos hay que instruirlos en todas las áreas para que en su vida le vaya bien. Hay que instruir a los hijos en cómo comportarse, cómo saludar, cómo convivir, cómo respetarte a ti mismo, cómo debe de estar y comportarse en la escuela, cómo debe comportarse en la sociedad. Hermanos, ¿cuántos de ustedes en verdad se han dedicado a instruir a sus hijos? Hay que instruirlos para la vida, hay que instruirlos para las cosas que vienen más adelante, hay que instruirlos para que cuando ellos crezcan no se pierdan. Hermanos, muchos de nosotros nos hemos dedicado solamente a dar alimento, un vestido y un lugar donde vivir, pero no nos hemos dedicado a darle lo más importante, que es la instrucción a nuestros hijos. Y sabes qué, si nosotros no instruimos al hijo en el camino y si nosotros no hacemos del hijo algo bueno, hermanos, ¿qué cuentas daremos a Dios? ¿Qué le presentaremos a Dios? Sabes que la palabra de Dios es muy fuerte y es muy clara respecto a esto. Y quiero que vayas a Deuteronomio 23 en el versículo 2. Y quiero que con todo respeto escuche esta palabra. Y si son palabras fuertes, hermano, es porque Dios nos está azotando. Y si es necesario el azote para que nosotros permanezcamos en Él y para que nosotros nos consagremos a Él y vivamos una vida santa delante del Rey. Tenemos que entender que es importante consagrarnos y guardarnos para aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz. Y dice la palabra aquí, lea con mucha atención esto y ahorita vamos a empezar a profundizar lo que dice el Señor. Deuteronomio 23 versículo 2. ¿Ya lo tiene? Dice aquí, no entrará bastardo en la que en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrarán en la congregación de ¿quién? De Dios. Y si aquí tiene que ver los hijos con los bastardos, tiene que ver mucho. Dice aquí la palabra, no entrará bastardo, dice, en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación, dice, no entrarán en la congregación, en la asamblea santa. Digamos, no son parte. Este era un mandamiento que antes de que viniera Cristo se efectuaba y se llevaba a cabo
por cuanto el pueblo de Israel no obedecía al mandamiento de Dios en cuanto a que no se tenía que llegar a ninguna otra persona que no fuera, oiga bien, dentro de su matrimonio. Alguien que no fuera del pueblo de Israel. Por ejemplo, había hombres que tomaban mujeres que no eran del linaje de Dios, que no eran parte del pueblo y tenían hijos con ellas. Y los hijos que nacían de esos se consideraban bastardos. También los hijos que estaban tenidos fuera del matrimonio se consideraban bastardos. Y la Biblia en el Nuevo Testamento, quiero que me entienda esto, considera ahora bastardos, o Dios considera ahora bastardos a todo aquel hijo que no ha sido obediente a la palabra de Dios. Oiga bien esto. Bastardo en el Antiguo Testamento era todo aquel hijo que tenía y se procreaba fuera del matrimonio. Todo aquel que estaba ilegal, digamos así, que no era un hijo legítimo y que según el significado, bastardo significa aquel que se alejó de su origen, aquel que está denigrando su origen o que no tiene la calidad, así, con esa palabra, no tiene la calidad de hijo. Eso era un bastardo. Alguien que no está dentro del orden de Dios, alguien que no está dentro del orden que el Señor ha establecido. Ese es un hijo bastardo. Hoy en día, muchos padres, ¿qué es lo que han hecho? Tener hijos aquí, tener hijos allá, tener hijos por todos lados. ¿Y qué es lo que se está engendrando? Bastardos, no solamente por el acto físico, sino también porque no se les ha dado el tiempo y la dedicación para instruirles en el camino, y cuando fueren grandes no se aparten de la verdad de Dios. Ponga mucha atención en esto. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, ahora en el Nuevo Testamento, Dios nos está diciendo: yo no quiero hijos bastardos, quiero hijos genuinos, legítimos, puros, limpios, que hacen o que obedecen a lo que dice la palabra de Dios. Si nosotros queremos disfrutar de la bendición que Dios nos ha dado como hijos, con ese privilegio de ser hijos, quiero que vayamos allá a Hebreos. Nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que sujetarnos a lo que dice Dios. Hebreos 12, por favor. Hebreos capítulo 12. Versículo 3 en adelante. Hebreos 12, versículo 3 en adelante. Dice aquí la palabra: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún, dice, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes porque eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel o a todo el que recibe. ¿Por qué? A todo aquel que Dios recibe por hijo, dice la palabra. El Señor lo que. ¿Cuántos quieren el azote de Dios? No, Señor, muchos dicen no, ¿verdad? Miren, la disciplina es parte de la instrucción y de la preparación que nosotros tenemos que recibir para ser parte de la familia de Dios. Dice aquí el Señor: yo azoto a todo aquel que recibo. ¿Por qué? Ahora, ¿por qué creen que sea necesario un azote? ¿Por qué creen que sea necesaria la disciplina? Cuando tú tienes tus hijos y tú estás al pendiente de tus hijos, tú lo que quieres es que tus hijos les vaya bien o que les vaya mal. En todos los aspectos.
en todos los sentidos. Y si tus hijos se han desviado de la verdad, y si tus hijos van haciendo cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido, ¿tú qué harías con tus hijos? Tú tienes que corregirles. Ahora, ¿por qué tomé el versículo de Deuteronomio 23? Cuando dice, no entrarán los bastardos en la asamblea de Dios, ni por 10 generaciones, dice, no van a entrar. Porque un bastardo es un hijo que se dejaba sin disciplina, por cuanto el padre no estaba al frente de, y por cuanto no se le daba el cuidado necesario a ese hijo que se había tenido de manera ilegítima. Por eso, hermanos, no se trata de tener hijos nada más por tener hijos. Se trata de instruir a los hijos en el camino para que cuando fueran grandes no sé qué. Y no se trata solo de llevarlos a la palabra, sino se trata de instruirlos en todas las áreas de su vida, en todo. Hermano, la disciplina que Dios nos da, no solamente nos las da a través de la palabra para que nosotros andemos todo el tiempo con carita de ángel, hermano, sino que lo que Dios nos enseña a través de su palabra nos va a servir, oiga bien, no solamente para presentarnos delante de Él de manera grata, sino que nos va a servir para que allá afuera también representemos a Dios de manera digna. Lo que Dios quiere hacer de nosotros son hijos santos, hijos puros, pero también hijos que representan una buena disciplina, una buena exhortación y una buena preparación para que tú puedas enfrentarte a la vida diaria. Sabes que muchos padres se han dedicado, mire, yo aquí atiendo de todo, hermanos, y tengo de todo, desde el que me dice que es buen padre y desde el que sé que no es buen padre. Tengo hijos que tienen padre y tengo hijos que no tienen padre, aunque su padre viva en casa. Entiéndame eso. Tengo hijos que desafortunadamente no está su papá físicamente con ellos, pero tengo hijos que tienen a su padre en la casa y que pareciera que no tienen padre, porque están viviendo de una manera como que nadie les ha enseñado, como que nadie les ha instruido, como que nadie les ha corregido. El mandamiento de Dios es instruir al niño en el camino. No dice al viejo, no dice al anciano, no dice al adolescente. ¿Cuántos de ustedes han pensado que no es necesario traer a los hijos a la iglesia y que ellos cuando crezcan tomarán la decisión de hacerlo? Estás mal, porque Dios te dice a ti, tú tienes que enseñarle a tu hijo. Tú tienes que enseñarle y tienes que instruirlo. Tú no vas a dejar las cosas importantes para que el muchacho decida por ellas. Por cuanto tú eres la dirección y eres la cabeza, tú eres el que instruye. Tú eres el que tiene que enseñarle cuál es el camino que debe de tomar. Pero no lo hacemos y pensamos que solamente el traer el soporte económico, el traer solamente el vestido, el lugar donde vivir, con eso es suficiente. No. Si usted le pregunta a sus hijos qué necesitan sus hijos, los hijos te van a contestar lo que necesitan. Hay hijos que tienen papás que les mandan dinero, pero ¿sabes qué anhelan los hijos? Que el papá estuviera ahí y que el papá le apoyara y que el papá le instruyera y que el papá le corrigiera. ¿Para qué? Para que su carácter, para que su persona se vaya formando de manera correcta. ¿Cuántos hijos han salido malos, como dicen los padres? Es que mi hijo me salió malo. ¿Qué le faltó? Le faltó disciplina, le faltó corrección, porque en verdad el padre es el que salió malo, que no fue capaz de instruir, que no fue capaz de disciplinar. Por eso Dios dice aquí, ustedes son mis hijos y no deben menospreciar la disciplina que yo les pongo. Tampoco desmayen cuando yo les reprenda, porque el Señor al que ama, dice, disciplina y azota a todo aquel que recibe. ¿Por qué? Por eso la mala interpretación del amor de Dios, cuando dicen, no, es que Dios no me puede castigar o Dios no me puede reprender, porque Dios es que el amor no son palabras, el amor no son rosas y no son corazones. Ya quites ese concepto.
El amor no es solapar, el amor no es apapacharte, el amor no es sobarte el lomo, ya no te preocupes, mijito, yo estoy bien. El amor es, ¿eso es amor o no? ¿Eso es amor o no? Azotar a tu hijo es amor. Para muchos padres esto es un odio y una aberración. Pero sabes una cosa, ¿tú qué prefieres? ¿Que tu hijo llore ahorita o que tu hijo y tú pasen toda una vida llorando? Es preferible disciplinar al niño, al muchacho cuando está creciendo, a que cuando ya sea grande tú tengas que estar sufriendo y batallando con hijos que no fueron corregidos cuando era necesario hacerlo. Por eso Dios dice: yo al que recibo por hijo lo voy a azotar y lo voy a disciplinar, porque te odia o porque te ama. Hermano, yo sé que para muchos les cuesta trabajo aceptar esto, pero dígalo: porque me ama. Porque me ama. Cuando un padre corrige a un hijo, ¿lo corrige porque lo odia o lo corrige porque lo ama? Y entonces usted, ¿cómo puede decirle a su hijo que le ama si usted no lo ha corregido? Yo veo padres que tienen niños pequeños y al niño chiquito déjalo, está llorando el niño, le voy a traer el biberón, le voy a traer el juguetito, le voy a traer esto, porque usted piensa que eso es amor. Y le digo una cosa: usted está aborreciendo a su hijo, lo está odiando, porque mientras usted no corrija a su hijo, no discipline a su hijo, usted no le está demostrando amor a su hijo. Cuando crece, ¿usted qué quiere que sea su hijo? ¿Cuántos sueñan tener hijos buenos? Hermano, primero vea dónde está su raíz. ¿Cómo está usted? ¿Qué raíz tenemos para que entonces podamos decir: voy a dar buenos hijos? No te extrañe que el día de mañana tus hijos hagan lo mismo que tú hiciste, y no te extrañe que el día de mañana tus hijos también salgan igual que tú, por cuanto no quisiste corregir o no quisiste hacer lo que Dios te ha dicho que hagas. Y vuelvo con Deuteronomio 23: no entrará bastardo en la asamblea de Dios. Porque todo bastardo no solamente es aquel que fue engendrado lejos del matrimonio, sino que puedes tú tener en tu casa hijos propios, hijos legítimos, pero criando bastardos. Y eso es fuerte, ¿verdad? ¿Cuántos tienen bastardos en su casa? Cuando hay un hijo sin disciplina, cuando hay un hijo que no ha sido amado en verdad en la familia, ese hijo se considera un hijo bastardo, aunque haya nacido dentro del matrimonio. Yo no te voy a hablar lo que yo pienso. Ya sabes las reglas de este lugar. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, dice el Señor, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Oiga bien, si soportan la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? La pregunta es: ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? ¿Sabes una cosa? ¿Sabes la respuesta? ¿Cuál es el hijo al que el padre no disciplina? El hijo bastardo es el que no se le disciplina. Yo conozco muchos casos donde, como el pecado del padre, el pecado de la madre, ¿sí?, trajo consecuencia a la vida de sus hijos, y después, cuando ya pasan los años, lo que quieren hacer es suplir esa necesidad de dirección, esa necesidad de amor, esa necesidad de cariño que hay en el hijo. Lo tratan de suplir con cosas, proveyéndole cosas materiales, proveyéndoles a lo mejor un tiempo, pero no para exhortarle, no para disciplinarle, sino para pasar por lo menos un ratito amable con él, para que me conozca como buena persona y no como el padre que realmente debería de ser. ¿Cuántos han tenido hijos fuera del matrimonio y que cuando van a visitarlos lo que menos usted quiere hacer es regañarle o llamarle la atención a su hijo, porque lo que usted quiere es aprovechar el tiempo? ¿Sabe una cosa? Esos hijos que se crearon fuera del matrimonio son bastardos, por cuanto también no se les disciplina y no se les exhorta como debería de ser.
En Cristo Jesús ahora tenemos una esperanza de que somos redimidos y no hay acepción de personas. Como hayas venido, entrarás, pero hay una condición para que los bastardos puedan ser hijos. ¿Cuál es? Aceptar la disciplina, primeramente de Dios, número 2, también de sus padres, y número 3, de las autoridades que hay. Porque hay hijos que como se acostumbraron, oye bien, a no tener quien les dirija, como se acostumbraron a no tener quien les esté disciplinando, exhortando, entonces donde quiera que van, donde quiera que se paran, son hijos rebeldes. Y usted se pregunta por qué su hijo va mal en la escuela, por qué su hijo no es una persona de bien, o por qué su hijo no puede hacer nada, por qué su hijo todo el tiempo anda flojeando y todo el tiempo anda batallando. Porque no hubo quien le disciplinara, porque no hubo quien le exhortara. Y cuando ya vienen a Cristo, lo menos que quieren es que se les hable con la palabra. Y lo que menos quieren es que uno les diga, oye, corrige a tu hijo. Porque piensan que les están haciendo un daño. Al contrario, el daño se lo haces cuando tú no corriges a tus hijos. Todo aquel que soporta la disciplina, dice el Señor, entonces Dios lo va a tratar como a qué. ¿Cuántos quieren ser hijos? ¿Y cuántos quieren ser bastardos? Porque el bastardo, usted puede seguir haciendo lo que quiera, pero el hijo, el que verdaderamente es hijo, soporta la disciplina del Señor. Dice aquí, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Versículo 8, pero si se dejare sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois ¿qué? Note bien, aunque haya nacido dentro de él, aunque haya nacido dentro de la familia, dentro del hogar, dentro del matrimonio, si tu hijo se deja sin disciplina, usted está creando hijos ¿qué? Bastardos. Hermano, esto es algo bien delicado. ¿Por qué estoy predicando esto? Porque veo la necesidad. Aquí tengo muchos jóvenes, veo niños, veo muchachos que tienen familia, pero no tienen disciplina. No se les ha enseñado, no se les ha instruido. Y ustedes traen a sus hijos a la congregación y ustedes piensan que el pastor es un mecánico de hijos. Cámbiamelo, arréglemelo. Ustedes piensan que Dios, cuando tú le traes a los hijos a Dios, Señor, ahí a ver qué haces con él. ¿Por qué entonces Dios tiene que repararle a su hijo cuando usted lo echó a perder? Porque nosotros como padres somos los que los echamos a perder, por cuanto no los instruimos, no los corregimos, no los disciplinamos, no los exhortamos, no los educamos de la manera correcta. Y cuando ya vienen los problemas, es que mi hijo ya es un ladrón. Señor, sácalo de ser ladrón. El que lo metió a ser ladrón eres tú, por cuanto no corregiste a tus hijos. ¿Cuántas veces te tomó dinero y nunca le dijiste nada? ¿Cuántas veces agarró algo ajeno y tú nunca ni siquiera lo supervisaste? ¿Cuántas veces viste cómo iba tu hijo en la escuela? ¿Cuántas veces fuiste a las juntas con él? ¿Cuántas veces fuiste a jugar al parque con él? Y muchas veces tú le tuviste que haber dicho, oye, vas en la calle, camina de esta manera, oye, no toques aquí, oye, no hagas allá. A veces parece un disco rayado, pero es necesario. Déjalo, está niño. Y va creciendo después. El muchacho quiere hacer cosas. Y entonces usted se pone a pensar en su pasado. Yo también fui joven. Déjalo que se divierta. O como yo en mi casa no tenía esa libertad, ahora a mis hijos les voy a dar esa libertad de hacer lo que quieran. El día de mañana te vas a dar cuenta del error tan grande que cometiste. Porque Dios te va a pedir cuentas. ¿De qué? De tus hijos. ¿Qué hijos les estás entregando a Dios? ¿Qué hijos le vas a presentar delante de Dios? ¿Hijos bastardos o hijos genuinos, legítimos? Porque hasta para traerlos a la congregación, hermanos, ¿cómo se los presentas delante de Dios? Aquí están hijos obedientes para tu gloria, Señor. Si los hijos no quieren ni siquiera sujetarse, ¿cuántos vienen solos y no trajeron a sus hijos hoy? ¿Cuántos hijos se quedaron en casa? Es que no quiso venir, es que ya no quiere. Yo siempre les he dicho, mientras tu hijo viva en casa y viva contigo,
Hermano, usted es la autoridad, aunque tu hijo ya esté grande, agárrelo y se lo trae. No, pero es que yo no quiero ir, yo voy a ir a otro lado. O no, a ver, te vienes conmigo y te sientas aquí. Mientras tú vivas bajo mi cobertura, bajo mi autoridad, entonces usted va a obedecer las reglas de la casa. ¿Cuántos de ustedes se han jactado de decir, mi casa y yo serviremos a Jehová? Y solamente usted sirve y la casa no está sirviendo. Hace 8 días les dije, ya es tiempo de dejar la hipocresía. Es tiempo de dejar ya la religiosidad, porque la religión no te va a salvar. Hay miles de religiones en el mundo, pero Cristo viene solamente por una iglesia. No viene por bautistas, no viene por presbiterianos, no viene por pentecostés, no viene por ninguna denominación. Él viene por aquellos que obedecieron a su palabra. Él viene por sus hijos. Él viene por aquellos que soportaron la disciplina, por aquellos que se corrigieron, por aquellos que en verdad se arrepintieron y ahora son genuinos hijos. Él no viene por bastardos. Por eso usted tiene que empezar a trabajar en su casa. Primeramente, usted cómo está delante de Dios. ¿Usted es un hijo genuino o es un hijo bastardo? Porque a veces venimos aquí y viene la exhortación y viene la palabra de Dios. Ah, pero eso sí no me gusta, yo no estoy de acuerdo con eso, pastor. Yo no sé quién le dijo a usted que usted tenía derecho de opinar acerca de la palabra. Yo no sé quién le enseñó a usted que cuando usted escuche la voz de Dios, usted todavía puede levantar y decir, yo pienso que eso no es para este tiempo. O yo pienso que Dios ahí se equivocó. ¿Quién es usted para juzgar la palabra? La palabra de Dios está para obedecerla, no para ver si nos conviene o no. Es para sujetarnos en todos los mandamientos de Dios. Y uno de los mandamientos es este: si tú soportas la disciplina, entonces te voy a tratar como a hijo, dice el Señor. Yo sé que para muchos ha sido dura la palabra en este lugar. Ha sido una palabra muy fuerte y muchos se han ido y hoy no están aquí. Esos lugares vacíos eran para mucha gente que no soportó la disciplina y que saben dónde están ahora, buscando otra congregación donde se les sobe el lomo, donde se les apapache, donde les digan lo que ellos quieren oír, donde les bendigan su pecado, donde allá les motiven a seguir haciendo lo malo, enseñándoles que son salvos aunque se mueran en la inmundicia allá afuera. Todo hijo que obedece, que se santifica, que se guarda para Dios, dice la palabra, entonces es digno del reino. Pero si no eres obediente, si no te sujetas, entonces eres ¿qué? Bastardo. Porque si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces ¿sois qué? Entonces quiere decir que tú, aunque tengas tus hijos en casa, aunque les des de comer, aunque los tengas ahí y los vistas, mientras tú no los corrijas, mientras no los disciplines, entonces estás creando hijos ¿qué? Así de sencillo. Y el bastardo no entrará en dónde. ¿Sabes por qué hay hijos que les cuesta trabajo venir aquí? Porque ya creaste bastardos. Por eso te cuesta trabajo que tus hijos se conviertan. Por eso te cuesta trabajo que tus hijos acepten a Dios, porque no tuviste el tiempo para disciplinarlos, para corregirlos. Yo se los he dicho, madres, padres, no les tengan compasión a sus hijos, porque sus hijos de usted no va a tener compasión. Note que su hijo cuando anda mal, a él no le interesa si usted es su padre o su madre. A él le interesa hacer lo que a él le place. ¿Cuántas madres se han pasado llorando las noches enteras por pedirle a Dios que le cambie a su hijo? Y cuando llega el hijo no le importa si es su madre. Y la ve llorando y él sigue haciendo lo que quiere. ¿O no es cierto? ¿Tú crees que el hijo te tiene a ti misericordia? El hijo no te tiene misericordia, porque si te tuviera misericordia, entonces ¿qué haría? A mi madre le causo dolor cuando yo estoy así. A mi madre le causo dolor cuando yo soy un borracho, cuando soy un vicioso, cuando yo soy un ladrón. A mi madre le causo dolor. ¿A poco el hijo dice voy a dejar de hacer lo malo porque mi madre está llorando por mí? ¿A poco dice eso? ¿Saben cuántos hijos de madres están en los reclusorios hoy? ¿Y cuántas madres siguen llorando por sus hijos? Pero ¿sabes quién tuvo la culpa? No fue el hijo, fueron los padres que no disciplinaron a sus hijos. Ayer le decía a un muchacho,
Cuando pienses drogarte, cuando pienses hacer algo, quiero que me invites. Y vamos a invitar a tu mamá también. Y nos vamos a drogar todos, a ver qué sentimos. Porque lo que tú estás haciendo es bueno, ¿no? Entonces droguémonos todos. ¿Qué haríamos? Invítame por lo menos. Y vamos y nos drogamos, porque lo que estás haciendo es correcto. A lo mejor yo estoy equivocado. Y de paso invitamos a la familia y todos igual. Los hijos que tienen problemas con los vicios, ¿te gustaría ver a tu mamá de la misma manera que tú? El que fuma, el que toma, el que se droga, ¿quieres ver a tu mamá igual? Que también tu mamá fume, tome, se drogue. ¿Lo quieres ver igual? ¿Qué pensarías de ella? ¿Qué dirías? Es un mal ejemplo. Es necesario obedecer a la palabra, hermanos, y empezar a ocuparnos de nuestros hijos. Ocuparnos de la verdad de Dios y hacer lo que Dios nos ha pedido. Proverbios 23. Proverbios 23, versículo 13. Y lea lo que dice, padres, madres, porque las madres muchas veces son las que más se conmueven. Ay, pero ¿qué tal si está chiquito mi niño? ¿A qué edad empiezan a pecar los hijos? Desde que nacen, desde que están en el vientre de su madre, los hijos ya traen pecado. Los niños no son ángeles como les hicieron creer. Y no tienen alas. Los niños, si no los corriges, si no los instruyes, cuando crezcan, esa alma no cambió. ¿Han visto niños chiquitos que hacen berrinche y se tiran y casi le quieren pegar a su mamá? Chiquitos, nada más déjalo que crezca. Nada más déjalo que su cuerpo ya tenga fuerza. ¿Y qué crees que va a hacer? ¿Ustedes piensan que el alma nace bebé? ¿Siguen todavía con ese concepto? El alma es un alma. Y saben que las almas son eternas. Y no nacen siendo bebés las almas. Lo que nace siendo bebé es el cuerpo. El alma ya piensa, el alma razona. El alma es un ser viviente que no le sirve el cuerpo que tiene, pero si el cuerpo que tiene le pudiera servir para hacer lo malo, lo haría. Por eso los hijos cuando van creciendo ya van agarrando más mañas, porque ya pueden hacer otras cosas, porque su cuerpo ya les permite hacerlo. Y como tú lo seguiste viendo como bebé y todo el tiempo como un bebé, a tus hijos no los veas como bebés, no los veas como niños chiquitos, míralos como un alma que necesita a Cristo. Y te regresas, Osvaldo. Ahorita no es tiempo, todo tiene su tiempo y tiene un orden. Mamá, papá, ya sabe lo que tiene que hacer. Escúcheme esto, dice aquí la palabra, Proverbios 23, versículo 13. No rehuses, ¿qué? ¿Corregir a quién? A ver, madre, padre, ¿por qué tanto tiempo en rehusarse para corregir a los hijos? ¿Qué, hermano, usted quiere pedirle permiso al hijo? Oye, ¿me das permiso de corregirte? Dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿no qué? Y estamos hablando de la muerte eterna, hermano, y estamos hablando también de la muerte física y de la muerte espiritual que puede tener tu hijo. ¿Cuántos quieren que sus hijos vivan y que sus hijos sean unos buenos adoradores de Dios y que sus hijos sean santos y puros? Corríjalo con vara. Porque cuando usted corrija a su hijo, dice aquí, siguiente versículo, lo castigarás con vara y librarás su alma ¿de dónde? ¿Te lo traduzco? Del infierno. Librará su alma del infierno. ¿Cuántos quieren ser salvos? Y toda la gente, yo quiero ser salvo, pastor. ¿Y tus hijos quieres que sean salvos o que se mueran en el infierno? Padre, ¿qué esperas para instruir a tu hijo?
Es que el hijo no va a tomar decisión. Ustedes siguen pensando todavía en aquello del libre albedrío, ¿verdad? Es que el libre albedrío que tiene el muchacho para decidir lo que quiera. ¿Quién le dijo que eso Dios lo puso en usted? Dios no puso opciones. Él dio mandamientos. Y nosotros fuimos creados para obedecer el mandamiento de Dios, no para ver si queríamos o no. Cuando Dios le dijo al hombre: de todo fruto del árbol, o de todo árbol que da fruto, podrás comer, menos de este árbol, que de la ciencia del bien y el mal, porque el día que comes, ese día vas a morir. No le dijo: si quieres, puedes comer de esto, o puedes comer de aquello. Le dio orden, le dio mandamiento, le dio disciplina. El hombre no quiso sujetarse y el pecado del hombre fue la rebelión. El pecado original no es un acto sexual como la iglesia tradicional te enseñó, no es tampoco una manzana, es más, la ciencia tampoco es pecado. Todo lo que Dios creó es que bueno, punto, perfecto. Lo que es pecado es no obedecer a Dios. ¿A qué creen que vino Cristo en esta ocasión? ¿A redimir a la gente para que siga siendo desobediente o para que sea obediente? Porque el pecado del hombre fue la desobediencia. Por eso cuando dice el Señor: yo ahora te tomo por hijo, te voy a enseñar ¿a qué? A obedecer. Por eso te disciplina, porque quiero que obedezcas. Por eso te azota, porque Dios quiere que obedezcas. Porque el hijo bastardo, ¿qué hace? Son caprichosos, están heridos en su corazón, hay amargura en ellos, hay rebelión en ellos, hay dolor, y eso los aleja de una autoridad, y eso les impide obedecer, y eso les impide hacer lo que Dios les pide que hagan. Por eso dice el Señor: ahora yo te voy a enseñar cómo educar a tus hijos, porque tú no has querido aprender. Esos hijos que yo te he dado, quiero que me los disciplines. ¿Con qué? Una de estas puede salvarle la vida a tu hijo. No, pero es que está niño, le va a doler la pompita. Y te digo dónde dice que se la apliques. A los chiquitos en la pompita, pero al muchacho dice en la espalda. David, ven. Ponte ahí. Cuando un muchacho es rebelde, cuando un muchacho es necio, usted no le pida permiso. Oye, ¿quieres ir a hacer las cosas que te mandé a hacer? No, mamá, no quiero. No, es que yo estoy cansado. No se trata de pedirte permiso, lo vas a hacer y punto. No, que no quiero. No discuta usted. Agarre la vara. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Usted cree que le duele? Y luego si se pone la cartera ahí atrás. Acá. Si le pegué. Perdón. Ya está domado. Aquí es. En esta parte. En esa parte. ¿Por qué? Hermano, porque aquí ya no le duele. Y ahora, no se trata, hermanos, de que usted se lo acabe ahí. Déjelo también que respire. Hermano, uno a tiempo le va a salvar la vida. Uno a tiempo. Pero es que usted todavía está viendo. No, pero es que no, es que a mí me pegaba con el cable de la plancha. No, nadie te está diciendo que con el cable de la plancha. Te están diciendo que uno con la vara. Ahora, espérame, ese es el cuerpo. Ahora, ¿cómo corriges el alma con la vara? Ok, la física. Ahora, con la vara, préstame su Biblia. Ven. Con la vara. Usted ya le dio, no entiende el muchacho. Usted tiene que usar también la vara. Dice el Salmo 23: tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Y sabes que Dios usa la vara.
Y la vara es para corregirlo. La palabra de Dios dice que honres a tu padre y a tu madre. ¿Para que te vaya qué? ¿Cuántos días? Todos los días de tu vida y tengas largura de días en esta tierra. Hermano, use también la vara. Porque usted quiere, ya sé, yo será tu papá. Usted quiere corregir a su hijo. Ah, no, usted ya le salió mal al muchacho y usted no quiere hacer las cosas. Ya viene con el pastor. Pastor, ahí se lo dejo, ahí me lo arregla y ahí luego vengo por él. Y entonces el pastor pues agarra la vara porque usa vara y callado. Y resulta que el muchacho no le entra ni por un lado ni por otro, porque no está acostumbrado a que usen la vara en su casa. Hermano, ¿cuántas veces usted se ha sentado con sus hijos a leer la Biblia? Pero no lea cualquier cosa, enséñele a vivir. ¿Sabe que tengo hijos aquí que no saben barrer, que no saben trapear, que no saben trabajar, que no saben hacer nada? ¿Cuándo usted se sentó con su hijo a decirle a la luz de la palabra, mira, dice el Señor que todo lo que hagas lo hagas para quién? Pero no lo hagan para justificarse. Ah, ¿te llamó la atención el patrón? No, hijo, tú no te preocupes. Al fin que todo lo que haces lo haces para Dios. No malentienda las palabras. Cuando dice el Señor que todo lo que usted haga lo haga para el Señor, sea de palabra, sea de hecho, usted tiene que hacerlo para quién. Dice el Señor que lo hagas perfecto, no que te solapes con ese versículo para justificar tus faltas. Porque hay quienes se justifican y enseñan a sus hijos a justificarte. Ah, el pastor te sentó. No te preocupes, tú como quieras lo haces para Dios. Pregúntele por qué lo senté. Pregúnteles por qué lo senté. No es que no sé, tú como quieras de todos modos adoras y alabas a Dios. Tú como quieras de todos modos le vas a servir. No justifique con versículos a sus hijos. Enséñeles a que todo lo que hagan lo hagan ¿qué? ¿Y cómo deben de hacerlo para Dios? ¿Al ahí se va? ¿A medias o perfecto? Yo aquí les recalco mucho las calificaciones de sus hijos. ¿Cómo deben de salir en la escuela sus hijos? ¿Más o menos, bien o perfectos? De perfectos para arriba, hermanos. Pero es que él no puede. Ayer ya les dije a los muchachos que sí pueden. ¿Sí pueden o no, Ismael? ¿Sí o no? Lisette, ¿se puede o no? Y entonces, ¿se puede o no, Osvaldo? ¿Por qué? Porque Dios los creó perfectos y les dio la capacidad para hacer todo lo que se propongan en la vida. Dice el Señor, no te he dado un espíritu de cobardía, sino te di un espíritu de poder. ¿Y qué entiendes por poder? O sea, que no puedo hacerlo. ¿Espíritu de qué? O sea, que todo lo que tú te propongas hacer, ¿lo podrás hacer? ¿Sí o no? Que no quieran es otra cosa. Pero ¿sabes por qué los hijos no quieren? Porque no tienen quien les discipline, no tienen quien les exhorte, no tienen quien les enseñe, no tienen quien les dirija. ¿Cuántos hijos se quedan solos? Hay hijos que desde chiquitos los han dejado solos. El hijo ya sabe qué decisiones tomar y hacer lo que quiera, porque no hubo quien los disciplinara, no hubo quien los corrigiera. Al niño hay que instruirlo, y al muchacho dice, no te rehúses en disciplinarlo. Usa la vara para que no se pierda, para que sea salvo, para que su alma no se vaya al infierno, porque su alma se puede ir al infierno. No, papaches. Pero también pone el ejemplo, padres. Porque hay padres que quieren que los hijos vayan a la iglesia. Hay padres que quieren que los hijos busquen a Dios. Pero usted busca a Dios.